Pero creo que, por matizar, yo nunca he defendido que todo el Partido Popular sea ultraderecha, ni menos aún sus votantes, ni tú tampoco, pero es evidente que dentro de ese Partido Popular, a lo largo de estos 40 años, desde su fundación, está la extrema derecha. Una parte se ha ido fuera, otra parte sigue dentro. Pero hay una parte de extrema derecha y un alma de extrema derecha que estaba y sigue ahí. Y me parece terrible que el Partido Popular, en esa estrategia pequeñita, en la que hay mil evidencias, luego hablaremos del tema del aborto, imagino, sí, pues que esté jugando a este tipo de cosas que creo que le van a salir muy caras. Ya empiezan a salir encuestas que dicen que Vox se come tanto del Partido Popular que el PSOE podría ser primera fuerza. Que habrá que escuchar a ver qué dice entonces Feijóo de la lista más votada. Tapar los casos de corrupción que dice el Partido Popular que lo acechan. Pero Ignacio, es que ni siquiera una abstención, aunque solo fuera por separarse de los argumentos de la ultraderecha. Pero es que el problema es que dentro del partido también tienen a la ultraderecha. Falta por llegar el momento en que Alberto Núñez Feijóo pues fije una posición común del Partido Popular. No sé, que les ponga a todos a firmar, a todos sus varones autonómicos a firmar un documento como si fuese el Tratado de Adhesión a la ONU, como hicieron con el tema de los inmigrantes, diciendo cosas muy básicas. Está mal matar niños, está mal los crímenes de guerra, está mal la matanza, el genocidio, son cosas que están mal y que hay que rechazar desde cualquier mundo civilizado. Y es que no puede hacerlo, simplemente no puede hacerlo. Primero, porque no tiene la autoridad interna para hacerlo. Segundo, porque tiene un interés electoral en competir con Vox y debe de pensar que hay un votante que prefiere este tipo de discurso. Una de las grandes evoluciones de la extrema derecha mundial en los últimos 100 años es que han pasado del antisemitismo al prosionismo, de una manera exagerada. El otro día veía una manifestante enfrente del juzgado de Plaza Castilla hablando de la conspiración francmasónica para hablar de Pedro Sánchez. Bueno, antes era la judeomasónica. Eso es la gran diferencia. Que de repente, en vez de su racismo, en vez de visibilizarse en el odio al judío, ahora es en el odio a lo musulmán. Es la gran novedad, la gran transformación, y por eso se ponen del lado de Israel, que hoy está, pues eso, matando musulmanes a manos llenas. Y me parece terrible que el Partido Popular, en esa estrategia pequeñita, en la que hay mil evidencias, luego hablaremos del tema del aborto, imagino, sí, pues que esté jugando a este tipo de cosas que creo que le van a salir muy caras. Ya empiezan a salir encuestas que dicen que Vox se come tanto del Partido Popular que el PSOE podría ser primera fuerza. Que habrá que escuchar a ver qué dice entonces Feijóo de la lista más votada. Pero claro que es normal que ocurra esto, porque es que hay evidencia empírica en todos los países del mundo de qué le pasa a la derecha tradicional, democristiana. ¿Qué le pasa si empieza a comprar el discurso de la extrema derecha? ¿Qué les pasa en toda Europa a la extrema derecha? Es lo que ocurre siempre. Y si aquí no ha ocurrido todavía es porque la gran líder de la extrema derecha con tirón popular es Ayuso y no Santiago Abascal. Pero no porque no exista esa pulsión ni esa capacidad de poder sobrepasarles si siguen comprando ese discurso. Si hablamos de tapar cosas, seguramente el gobierno de España es tan torpe que ha publicado hoy unos datos espectaculares sobre empleo, seguramente también para tapar el caso de Begoña. Parece que es una ridiculez absoluta lo que hace el Partido Popular, que al final se encomienda, en ausencia de mejores propuestas y de un proyecto claro, que sea confederal, porque son muchos y cada uno piensa de una manera distinta, pues se encomienda siempre a su brazo judicial, lo cual no deja de ser una patología insoportable dentro del papel que debería de jugar una buena oposición en España. Os sorprendéis por lo que se llama el giro del Partido Popular hacia la ultraderecha. A mí no me sorprende, porque los que mandan en el Partido Popular ahora mismo son los ultraderechistas que no les dio tiempo a irse a Vox. Porque al final, ¿vos quién son? Los ultraderechistas estaban del PP, dentro del PP. Entonces hay algunos que se quedaron y ahora están en el poder y por tanto practican esa política de ultraderecha. ¿Y por qué tienen que ver con el sionismo? Pues porque esta ultraderecha hispana, como otras ultraderechas, pertenece a esa gran internacional de la ultraderecha, a esa revolución de las derechas cuyos financieros cuentan, entre otros, con el sionismo financiero. Entonces nadie va a escupir para el cielo. Si son los que están poniendo la pasta para esta gran revolución internacional de la extrema derecha, evidentemente tienen que protegerse entre ellos. Y lo demás, pelillos a la mar. O sea, el holocausto, que tampoco los de entonces, la derecha esta española no hubiera llamado holocausto ni genocidio a lo que pasaba en Alemania hasta que no hubieran sido firmes las sentencias del Tribunal de Nuremberg, por ejemplo. No, claro, todo el mundo, no digamos que los nazis están asesinando a los judíos hasta que no lo diga el Tribunal de Nuremberg y, por supuesto, previamente ganarle la guerra a la Wehrmacht. No, es que una cosa de que no tiene ni pies ni cabeza.
Claro, decías tú, Ignacio, el galimatías que hay dentro del Partido Popular. Claro, porque lo que manda son los de ultraderecha. El PP, por muy que le pese a la señora Díaz Ayuso que no le gustan los pluris, como dijo ayer o antier, no deja de ser un partido pluriideológico y confederal, pero donde quienes mandan son los de extrema derecha. Y eso es obvio y se ve todos los días. Yo no acepto que es que el PP se esté haciendo de ultraderecha. No, el PP lo que se está destapando y presentando su propia faz, como estamos viendo ahora con el tema del aborto. Ignacio, yo creo que el PP siempre ha tenido dentro a la ultraderecha. De hecho, en el origen, que es esa alianza popular, era la extrema derecha frente a una derecha moderada que era la UCD, y era la extrema derecha minoritaria en aquel Parlamento frente a un centro derecha que fue el que hizo la transición con la oposición de lo que luego se convirtió en el PP. Y esas corrientes han estado siempre ahí. Es que Abascal es una escisión del Partido Popular. Es que sale de ahí, no sale de la Falange, sale directamente de las filas del Partido Popular y de presidir sus nuevas generaciones en Euskadi. Y en el caso de lo de las corrientes es que en realidad son tres posiciones, en mi opinión, a cual más contradictoria. Hay unos que directamente están a favor y que te dicen lo del derecho a defenderse y que te dicen esta tontería de ¿cómo va a ser un genocidio si avisan antes para que se vayan? Y dicen, bueno, cuando ETA ponía una bomba en Hipercor también llamaba por teléfono. O sea, que es que eso es un argumento tan ridículo que no merece ni comentario. Y luego están los que se ponen legalistas con argumentos muy contradictorios con su pasado, que es esto de, bueno, vamos a esperar a que haya una sentencia, pero vamos a ver, que el Partido Popular llamaba genocidio a lo de ETA, llamaba genocidio a lo de Ucrania, presentó una moción de una PNL como la que ahora han votado en contra en el propio Senado, llamando genocidio a lo que estaba haciendo Rusia en Ucrania. Es decir, que es que no se sostiene directamente. Esa posición legalista no deja de ser más que una excusa para intentar no darle la razón ni a papá ni a mamá. Intentar colocarse en un sitio donde te quepa Isabel Díaz Ayuso y Guardiola. Y claro, acabas en una posición francamente imposible. Y este argumento de que todo esto es una conspiración de Sánchez, que está provocando un genocidio en Gaza para que no hablemos de su mujer, ya, en fin. O sea, es todo... No, está todo el planeta Tierra pendiente de lo que está pasando en Israel por motivos obvios y en Palestina. Y resulta que es una cortina de humo del presidente del gobierno. Venga ya. Esta es en el Partido Popular y en la derecha de España. Yo creo que Girón de Velasco se murió clamando por la revolución pendiente y el PP sigue teniendo una propia revolución pendiente dentro, que es romper directamente con el franquismo y romper con la extrema derecha, la que tenía dentro y la que sigue teniendo dentro. No lo hace. ¿Hay diferencias con la derecha europea? Por supuesto que la hay, muchísimas. La derecha europea luchó contra la ultraderecha y contra el fascismo. Mi amigo, que en paz descanse, Lorenzo Natali, que fue comisario en la Unión Europea, luchó fusil en mano contra los fascistas y contra los nazis. Sin embargo, el PP fue fundado por 7 ministros de Franco y recogen las primeras portadas de los periódicos de entonces que la gente clamaba Franco, Franco, Franco cuando se fundó el Partido Popular, entonces Alianza Popular. Eso es una realidad objetiva, no es fineza analítica. Eso es historia. Claro, ahora, ese es el tema, que la es fineza, historia. La fineza analítica consiste ahora mismo en que el Partido Popular reconoce o reconozca que dentro de sus filas no puede haber un sector de extrema derecha que compita con su extrema derecha escindida, que es el Vox. Necesitamos una derecha distinta, una derecha que sea profundamente democrática y antifascista. Ignacio. Estoy bastante de acuerdo. Creo que esa derecha europea aquí nos falta porque por cómo se creó y porque España es un país que nace como democracia, no en oposición y en rechazo completo al fascismo y contra el fascismo, sino en pacto. Por un montón de situaciones, básicamente la correlación de fuerzas y que el ejército, a diferencia de lo que ocurría en otros países, estaba del lado del franquismo en aquel momento. Pero creo que, por matizar, yo nunca he defendido que todo el Partido Popular sea ultraderecha, ni menos tampoco, aún sus votantes, ni tú tampoco, pero es evidente que dentro de ese Partido Popular, a lo largo de estos 40 años, desde su fundación, está la extrema derecha, una parte se ha ido fuera, otra parte sigue dentro, pero hay una parte de extrema derecha y un alma de extrema derecha que estaba y sigue ahí.